Descubierto, el inspirador susurro de un millonario tras el abandono de mis hijos en el aeropuerto. La voz metálica del altavoz resonó en el bullicioso aeropuerto de Madrid, interrumpiendo el oscuro eco de sus pensamientos. Última llamada para el vuelo 325 a Barcelona. Se sentía como un prisionero, sintiéndose atado a un dolor irremediable. Sus ojos no podían dejar de mirar a su ex esposa, que se alejaba con la mano de su pequeña hija entrelazada con la de su hermano. El llanto de la niña desgarró la atmósfera como un grito sordo que retumbaba en su pecho. Javier, un antiguo profesor de matemáticas de 45 años que había dedicado su vida a enseñar y a proporcionar un futuro mejor a su familia, se vio reducido a una sombra de lo que alguna vez fue. Todo en él se sentía vacío. En medio del océano de pasajeros y despedidas, Javier se quedó paralizado, como si el mundo entero se hubiera desmoronado ante su mirada insulsa. Sabía que había entregado su alma a su vocación, pero ahora esa misma dedicación parecía un inútil eco. Mientras buscaba refugio en una cafetería, se sentó al borde de la mesa, respirando con dificultad. ¿Qué había salido mal? Cada esfuerzo, cada sacrificio parecía fútil. Así comenzó su encuentro con don Emilio, un hombre de rostro severo, pero con una profunda calidez en sus ojos. A pesar de la apariencia de millonario, algo en él lo atrajo. Compartieron café y Javier escuchó atentamente cómo don Emilio narró su vida marcada por traiciones y pérdidas. La conversación tomó un giro inesperado cuando el millonario habló del perdón. El pasado no se puede cambiar, Javier, pero puedes decidir cómo dejarlo atrás. Hasta ese momento, Javier no había comprendido que su anhelo por el futuro estaba atrapado en su incapacidad para enterrar el pasado. Sin embargo, la vida práctica no le era amable. A pesar del nuevo brillo de esperanza que don Emilio había encendido en él, la realidad lo golpeó en su rostro. Inscribirse en la universidad local era solo el primer paso y el trabajo como conserje era todo lo que podía sostenerse. Se sentía atrapado entre sus sueños y la burla del juicio de aquellos que una vez le temieron. La mirada de desprecio en algunos de los rostros familiares le hizo cuestionar su capacidad para resurgir. De repente, un examen crucial se convirtió en el foco de su desesperación. Se miraba en el espejo, dudando de cada palabra que había aprendido al intentar cubrir la falta de recursos, mientras sus compañeros parecían avanzar con una facilidad que solo intensificaba su angustia. Su sentido de valor se desvanecía, el miedo a fracasar de nuevo lo devoraba. En esos momentos se preguntaba si realmente valdría la pena atreverse a ser quien había soñado ser, dejando tras de sí las ataduras de su vida familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión acumulada se hizo insoportable esa noche durante una presentación pública en la universidad. Al compartir su investigación, se sintió mirar como si estuviera desnudándose ante un jurado. Fue al final, cuando un osado compañero reveló un secreto familiar que le reventó en la mente, que todo se tornó crítico. Las preguntas lo acosaban, exponer la verdad y el temor de perder a sus hijos nuevamente. Esa lucha lo llevaba a un abismo, un dilema moral que amenazaba con hacer estallar el frágil hilo que aún lo unía a su familia. Al final de la noche, con el murmullo de don Emilio resonando en su mente, Javier miró hacia el futuro, sabiendo que su viaje apenas comenzaba.
¿Podrá convertirse en el padre que sus hijos necesitaban o el dolor lo arrastrará hacia un abismo sin retorno? El murmullo de la noche se desvanecía lentamente en la habitación del alojamiento estudiantil donde Javier había decidido pasar la noche. Con un bloc de notas frente a él, las páginas en blanco se convirtieron en un refugio para sus pensamientos tumultuosos. Cada hoja representaba un nuevo comienzo, un intento de salir del laberinto de inseguridades que lo mantenía prisionero. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta, mientras intentaba encontrar la fuerza para enfrentarse a su nueva realidad. Con el primer rayo de sol asomando por la ventana, Javier decidió que ya era hora de tomar decisiones. Se sentó en su viejo escritorio, buscando las motivaciones que una vez lo habían guiado como profesor. Se dio cuenta de que era el momento de dejar atrás la pena y la culpa. Debía transformar ese dolor en una fuente de fortaleza. Con determinación, comenzó a escribir: «Soy Javier y voy a ser el padre que siempre debí ser». La jornada arrancó con su primer día como estudiante. Una mezcla de nervios y adrenalina burbujeaba en su interior. Las aulas estaban pobladas de jóvenes deseosos de aprender, mientras que Javier sentía el peso de los años de decisiones pasadas. Aún así, lo que comenzó como un mar de dudas se fue transformando en una ola de entusiasmo. Era el momento de reencontrarse con sus talentos en el ámbito académico. Durante las primeras semanas, Javier se sumergió en sus estudios, absorbiendo cada conocimiento como un náufrago acepta un salvavidas. Las noches en vela se convirtieron en su rutina, alternando la lectura de libros de matemáticas con sus recuerdos sobre sus hijos. Descubrió que podía abordar los problemas matemáticos descomponiéndolos en partes más pequeñas, una técnica que utilizó para desmenuzar su vida en pedazos más manejables. Sin embargo, no todo fue fácil. En cada examen, Javier enfrentó no solo el desafío del contenido, sino también el fantasma de su fracaso personal. Temía que si fallaba, esa debilidad se transformaría en la confirmación de que no merecía ser parte de la vida de sus hijos. Esa presión se intensificó cuando se acercaba la fecha de una presentación de su trabajo. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Podría lidiar con el juicio ajeno, esta vez sin el sistema de soporte que había sido su familia? Mientras se preparaba, visualizó a sus hijos. El rostro sonriente de su hija y la mirada curiosa de su hijo se convirtieron en su inspiración. ¿Acaso no merecían un padre que luchara por sus sueños? En ese momento de claridad, se deshizo de sus dudas y decidió que no podía seguir aferrándose a sus fracasos pasados. Tenía que demostrarles que se podía renacer de las cenizas. El día de la presentación, Javier se plantó frente a sus compañeros como nunca lo había hecho antes. Su voz, inicialmente titubeante, pronto adquirió fuerza y convicción. Compartió su proyecto con entusiasmo, revelando no solo los resultados, sino también las enseñanzas que había extraído de su viaje personal. Al finalizar, no solo recibió aplausos, sintió la validación de un trabajo bien hecho y, más importante aún, se sintió orgulloso de la persona en la que se estaba convirtiendo. El eco de las palabras de don Emilio volvió a resonar en su mente. Puedes decidir cómo dejarlo atrás. Javier entendió que el pasado no solo lo definía, sino que ahora se convertía en una parte de su historia que debía contar a sus hijos. Con esa determinación palpitante, se giró hacia su futuro. Sin embargo, a medida que la satisfacción por su logro florecía, otro desafío emergió en su vida. Un mensaje inesperado apareció en el teléfono. Era de su exesposa, un breve texto que decía: «Necesitamos hablar sobre los niños». La inquietud se instaló en su pecho. ¿Qué impactante revelación le traería de nuevo el pasado? Javier se quedó mirando la pantalla de su teléfono. El mensaje parpadeaba como una sombra insistente. La inquietud que sentía se transformó en una mezcla de ira y ansiedad. La vida que había comenzado a reconstruir en las aulas ahora parecía tambalearse nuevamente. En su mente las imágenes de su exesposa, llena de determinación pero a menudo intransigente, atravesaron sus pensamientos.
¿Qué podría ser tan urgente que no hubiera mencionado anteriormente? Con el tiempo escaso para el estudio y las tareas, Javier tuvo que bañar esos pensamientos turbios en un conocimiento que había comenzado a gustarle tanto. Decidió que después de la clase se sentaría para descifrar lo que el mensaje podía implicar. Mientras se dirigía a su primera clase del día, el eco de los aplausos de su presentación aún resonaba, pero el nudo en el estómago no se desvanecía. La jornada se deslizó entre las páginas de esos nuevos libros, pero su mente no estaba presente. Por momentos sentía un resquicio de tranquilidad al concentrarse en las ecuaciones y teoremas, pero pronto sus recuerdos volvían como un eco. La cara preocupada de su hija, los ojos tristes de su hijo y la imagen de cómo se sentían el ser abandonados lo visitaban de manera constante. La lucha interna estiró sus emociones como si fueran una cuerda a punto de romperse. Mientras tomaba apuntes, las palabras se desdibujaban, mezclándose con el eco de su inminente conversación con su ex esposa. Finalmente, después de un día que pareció interminable, Javier se sentó en un café cercano a la universidad. La penumbra de la tarde lo envolvía y él se encontraba con un café caliente entre las manos. El aroma intensificaba las dudas y la confusión. Cuando su teléfono vibró de nuevo, un escalofrío le erizó la piel. Un mensaje de su ex esposa después de horas de inactividad, con un horario para la reunión. Javier sintió que el tiempo se congelaba como una tarde de invierno. Consciente de la importancia de esto, se obligó a ponerlo en perspectiva. La comunicación no podía ser solo un punto de conflicto. Si era una oportunidad, debía asegurarse de estar preparado. Reflexionó sobre sus estudios, sobre cómo había aprendido a descomponer problemas complejos en partes más manejables. Se preguntó a sí mismo, ¿qué quería lograr en esta conversación? No se trataba de la posibilidad de una reconciliación, sino de aclarar su papel en la vida de sus hijos. El día siguiente se presentaba difícil. Javier pasó la noche revisando notas y ajustando un enfoque sobre cómo abordar el tema sin perder la compostura ni la razón. Sabía que debía ser honesto, no solo con su ex esposa, sino consigo mismo. Tenía que demostrar que estaba cambiando, que era capaz de ser un mejor padre y que su modelo de vida había evolucionado. Al llegar al café acordado, su corazón latía con fuerza. La puerta se abrió y su ex esposa apareció, llevándose las miradas de los demás. Su presencia era cautivadora, pero Javier sentía que iba más allá de eso. Ella era el vínculo con sus hijos, metida en una vida que él había perdido por sus propias elecciones. «Debemos hablar sobre los niños», comenzó ella, con la seriedad en su mirada. Javier se preparó para escuchar. Sus pensamientos estaban nublados, pero en su interior una chispa de determinación comenzaba a arder. Él no estaba dispuesto a retroceder. Sin embargo, mientras ella hablaba, una nueva sombra se proyectaba sobre su conversación. Javier se dio cuenta que había algo que su ex esposa aún no había revelado. ¿Qué secretos ocultaría este encuentro? La tensión emergía y el aire se espesaba con preguntas sin respuesta. Los labios de ella se movían, pero su mente giraba, formulando preguntas que necesitaban respuesta. Javier, los niños están sintiendo la falta de su padre. Necesitan más que palabras. Necesitan tu presencia, dijo, y sus palabras resonaron en su pecho como un tambor. Pero además de lo que decía, había un tono que lo inquietaba, un subtexto que no lograba descifrar. La conversación avanzaba, y las emociones de Javier ardían en un tumulto interno. Sabía que, independientemente de lo que se hablaran, debía defender su espacio en la vida de sus hijos. Cada vez que su ex esposa hacían una observación crítica, un mecanismo de defensa se activaba en él. Recordaba el esfuerzo que había puesto en su educación, la determinación inquebrantable de salir adelante a pesar del dolor. Estaba allí, no solo para escuchar, sino para demostrar que estaba listo para asumir un papel protagónico, no solo secundario. Entiendo que las cosas no son fáciles, pero he estado trabajando. He conseguido un avance en mis estudios.
Espero ser un modelo a seguir para ellos, replicó Javier, con la voz resonando con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. Las palabras al salir le hicieron sentir como si una cadena de hierro se hubiera roto. La decisión de cambiar lo atravesaba. La evolución personal se manifestaba en cada sílaba. Su ex esposa lo observó. Un destello de duda cruzó su mirada por un instante. No estoy aquí para discutir tus decisiones, Javier. Estoy aquí para los niños. Ellos están lidiando con su ausencia de una manera que no te imaginas. Un sinfín de imágenes pasaron por la mente de Javier. Sus hijos jugando en el parque, la risa contagiosa de su hija, el modo en que su hijo lo miraba buscando aprobación. La vergüenza se mezcló con la determinación. El verdadero desafío no solo era restaurar su relación con ellos, sino demostrar que era un padre digno de ese título. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, buscando con su voz un camino a seguir. Quiero que asumas tu papel, que ellos sientan que tienes intenciones de ser parte de sus vidas. No es solo acerca de presencia física, es sobre conexión emocional, dijo, y de pronto esa revelación parecía más desafiante que el propio abandono. La conexión emocional era lo que Javier había perdido, y debía recuperarlo. El ciclo de pensamiento se vio interrumpido cuando su ex esposa hizo una pausa, como si se preparara para soltar una bomba. Los ojos de Javier se ampliaron en anticipación, consciente de que cualquier revelación podría cambiar la trayectoria de su conversación. Javier, hay algo que debes saber sobre los próximos meses, comenzó ella, y el pulso de Javier creció en intensidad. Las cartas estaban sobre la mesa. Si había algo que necesitaba saber, era el momento. La revelación de su ex esposa podría alterar su mundo de una manera que ni siquiera había considerado. Ellos están considerando mudarse, a una distancia considerable, continuó. Las palabras impactaron a Javier como un trueno en un día despejado. No solo estaba en juego su relación con sus hijos, sino una posibilidad que podría desintegrar cualquier avance que había forjado. El tiempo se detuvo. ¿Cómo podría permitir que esto sucediera? El impulso de luchar emergió en su interior. Mientras el café se enfriaba entre ellos, la conversación se tornó un terreno de decisiones cruciales. ¿Qué estaba dispuesto a hacer para evitar que su familia se disolviera por completo? La incertidumbre se entrelazaba con una urgencia feroz dentro de él. Javier sabía que su futuro y el de sus hijos dependían de la dirección que tomara en ese instante. La crisis se había presentado, y la crisis también significa oportunidad. El momento de la verdad había llegado. Javier sintió como si el aire se hubiera vuelto espeso, como si cada respiración le costara más que la anterior. El peso de la posible separación de sus hijos lo aplastaba desde dentro. Una parte de él se resistía a aceptar lo que acababa de oír. Mudarse a una distancia considerable era algo que podría complicar aún más su ya frágil relación. Era necesario actuar, pero la duda se aferraba a su mente cual sombra inquietante. Tomó un sorbo del café helado y se preguntó cómo se había dejado llegar a este punto. Había estado tan enfocado en reconstruir su vida y en el avance académico que se había olvidado de ser el padre que deseaba ser. La distancia que planteaba su ex esposa era la manifestación más cruda de un problema más profundo: su desconexión emocional con sus hijos. No solo había perdido el tiempo con ellos, también había perdido su confianza. ¿Te has planteado cómo se sentirían los niños al dejar su hogar?, preguntó, mirándola a los ojos. Su voz, aunque serena, contenía un desafío implícito. Ellos también estaban lidiando con su ausencia, pero la mudanza significaba un cambio que llevaría la separación a otro nivel. No es una decisión fácil, Javier.
Su bienestar es lo que más me importa, y cambiar de entorno puede ofrecerles nuevas oportunidades, respondió ella razonablemente, aunque su tono era casi defensivo. Javier se detuvo un momento, procesando cada una de sus palabras. Un plan comenzó a tomar forma en su mente. Si la mudanza era inminente, no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba demostrar que podía ser el padre que sus hijos necesitaban. Sin embargo, no era suficiente con estabilizar su vida profesional. Debía regresar a la esencia de su rol paternal. Entiendo que estás intentando hacer lo mejor para ellos, pero yo quiero ser parte de esa decisión. Quiero que sepan que estoy aquí, que quiero consumir mi tiempo en ser su padre, expresó Javier, sintiendo que sus palabras resonaban con una intensidad que nunca había experimentado. Habría que trabajar en su conexión emocional. No podemos seguir así, continuó, sintiendo cómo la adrenalina le llenaba el cuerpo. Quiero un plan. Quiero los fines de semana, al menos, quiero opciones para visitarlos, hacer algo juntos. Aquí hay una oportunidad que se me está escapando si no lucho por ella. Sorprendida, su ex esposa lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Javier, esto no se trata solo de ti. Los niños necesitan estabilidad. Y eso es precisamente lo que quiero proporcionarles. Estoy dedicando mi tiempo a ser mejor y ellos merecen ver resultados en tiempo real, no de forma abstracta, replicó, comenzando a sentir una chispa de determinación encenderse en su interior. Ella necesitaba saber que su esfuerzo no era en vano. La conversación continuó, pero para Javier cada palabra intercambiada era más que un simple diálogo, era un mapa hacia el futuro que deseaba construir. Sacó su teléfono y en un momento de decisión reservó tiempo para un almuerzo con sus hijos el próximo fin de semana, un primer paso hacia una nueva etapa. Las ideas fluían en su mente, las posibilidades se multiplicaban, actividades al aire libre, clases juntos, incluso una noche de juegos donde podría conocer mejor sus mundos internos. Cada plan era una piedra en la nueva estructura que intentaba edificar para su familia. Mientras la discusión se enfocaba en detalles logísticos, Javier sintió un impulso inquietante. Había que ser más audaz. Si debía enfrentarse a su ex esposa sobre la mudanza, entonces también tendría que confrontar sus propios miedos. Sería fundamental revelarle sus verdaderas intenciones, comunicarle la profundidad de su compromiso de cambiar. Si todo va a cambiar para ellos, quiero que sepas que estoy dispuesto a involucrarme de verdad. No puedo perder más tiempo, concluyó con una resolución que retumbaba en su interior. Sin embargo, mientras las palabras salían de su boca, una idea sorprendente se acometió. ¿Y si además de todo, decidía hacer algo que nunca había considerado? Un plan que no solo lo conectara con sus hijos, sino que también transformara su propia vida de una manera significativa. La posibilidad de un cambio radical lo llevó a cuestionar no solo sus próximas acciones, sino a reimaginar la vida que quería construir. ¿Qué pasaría si tomara un nuevo rumbo en mi carrera? Algo que me permitiera tener más tiempo para ellos, pensó. La incertidumbre de esa opción lo sedujo, pero también lo aterraba. Sin embargo, en ese instante, el deseo de ser un padre presente superaba cualquier temor. La decisión estaba tomando forma. Necesitaba explorar esa dirección, buscar lo que verdaderamente lo apasionaba y que a la vez fuera financieramente viable. Este nuevo enfoque lo condujo a una pregunta que debía confrontar. ¿Estaba preparado para enfrentar su propia vulnerabilidad y buscar un cambio jamás imaginado? La noche caía sobre la ciudad y al salir de aquel café, Javier sintió como si nuevas puertas se abrieran ante él. La lucha por ser un mejor padre apenas comenzaba, y con ello, un camino hacia un descubrimiento personal aún más profundo lo aguardaba. ¿Sería capaz de dejar atrás sus miedos y tomar el riesgo de reinventarse a sí mismo mientras luchaba por recuperar a sus hijos? El desafío se intensificaba y presionaba cada fibra de su ser.
Javier se despertó esa mañana con un propósito renovado. La cita con sus hijos se aproximaba. Había transcurrido apenas una semana desde la discusión con su exesposa, pero esa breve ventana de tiempo parecía un fulgor en su vida, una poderosa palanca de transformación. Cada vez que pensaba en lo que podría significar ese almuerzo, se llenaba de una mezcla de anticipación y ansiedad. Se dio cuenta de que, además del anhelo de reconectarse con ellos, debía abordar su propia vida profesional. Sentado en su escritorio, rodeado de documentos y libros, Javier se preguntó cuáles eran sus verdaderas pasiones. La enseñanza había sido su sustento, pero se había convertido en una rutina opresiva. Recordó cómo durante su juventud se dedicaba a escribir cuentos, un talento que había dejado de lado ahogado por las exigencias de su carrera. ¿Podría la escritura renovarle el espíritu y proporcionarle un camino que le permitiera ser más presente en la vida de sus hijos? Las palabras danzaban en su mente mientras esbozaba un plan a seguir. Decidió que el primer paso sería participar en un taller de escritura. Buscó en línea y rápidamente se inscribió en uno local. Sería un desafío, pero estaba dispuesto a sumergirse en un mundo de creatividad que lo había seducido en el pasado. Para él, la escritura no solo representaba una salida, sino un modo de compartir historias, tal vez incluso historias que sus hijos pudieran llegar a leer algún día. Sin embargo, el temor a lo desconocido le atenazaba. Reflexionó sobre lo que significaría abandonar su zona de confort profesional. Aunque su carrera anterior le brindó estabilidad, no podía ignorar que esa misma estabilidad había sido un edicto de su vida. Lo había atrapado en una imagen que ya no reconocía. A través de la escritura, tal vez podría redefinir lo que significaba ser un padre presente. Hacer de sus experiencias narrativas un vehículo de conexión. El día del almuerzo llegó. Javier se sentó en la mesa, con las manos sudosas y el corazón latiendo con fuerza. Al ver a sus hijos acercarse, se sintió invadido por una oleada de emociones. Su hija, Ana, sonreía con un brillo en sus ojos, y su hijo, Mateo, cargaba una pelota de fútbol, como si de una bandera de claridad se tratara. «Papá, ¿jugamos después?», preguntó con entusiasmo. Javier se dio cuenta de que había estado alejado de sus deseos y necesidades unos instantes. Esa conexión emocional que tanto anhelaba podía comenzar allí mismo, en la simpleza de un juego. Sin embargo, había más en juego que un encuentro casual. Era un momento decisivo. Debía explorar cómo hacerle saber a sus hijos que estaba dispuesto a cambiar. Mientras intercambiaban anécdotas y risas, Javier guardó un momento para observar sus rostros. La responsabilidad de ser un padre que no solo escuchara, sino que también compartiera, comenzaba a calar hondo en su ser. «Chicos, ¿les gustaría que escribiera una historia sobre nosotros? Podría ser nuestra aventura», sugirió, recordando su deseo de recuperar lo perdido. La idea les pareció fascinante, la curiosidad les iluminó las caras, y por un instante sentía que había creado un puente. Sin embargo, un nuevo desafío brotaba en su interior. ¿Y si no tenía el talento que pensaba? La autocrítica afloró en su mente mientras se preguntaba si eso podría ser un obstáculo para sus aspiraciones. Pero esa noche, mientras preparaba algunas notas, un pensamiento lo invadió. La posibilidad de escribir no solo podría unirlos, sino también liberar las historias que había acumulado dentro de sí mismo. Al final, decidió comprometerse a escribir por lo menos un capítulo semanal sobre su vida, en un intento de descubrir su voz narrativa. Mientras trazaba las letras en el papel, se dio cuenta de que por fin estaba en camino hacia un destino que había estado atrapado entre las sombras de su propio miedo. Pero la idea de cuestionar sus habilidades lo mantenía al borde de la pasión y la inquietud. A medida que la creatividad emergía desde su interior, una pregunta agazapada en su mente lo conmovía.
¿Qué pasaría si sus escritos no solo conllevaran sus sentimientos, sino también un mensaje de esperanza para otros padres enfrentando luchas similares? Javier frunció el ceño al sentir la angustia de lo desconocido en su corazón. El sonido del timbre resonó en su casa, cortando la quietud de su pensamiento. No podía ignorar la posibilidad de que alguien estuviera cambiando su vida. ¿Era un amigo? ¿Una oferta inesperada sobre una publicación? Mientras abría la puerta, el pulso se le aceleró, sintiendo que un nuevo capítulo, lleno de promesas y retos, estaba por comenzar. Javier abrió la puerta y se encontró cara a cara con un desconocido de aspecto inusual. Un hombre de mediana edad, elegante y con una sonrisa conmovedora, sostenía una cartera de cuero bien cuidada. Presentándose como Daniel, explicó que no era un visitante cualquiera, era un agente literario que había escuchado rumores sobre un taller de escritura donde Javier participaba y, sobre todo, había escuchado sobre su potencial. Un rayo de incertidumbre atravesó a Javier. ¿Yo? ¿Un autor?, cuestionó mentalmente mientras miraba a este ser enigmático. Sin embargo, antes de que pudiera formular una respuesta, Daniel comenzó a hablar apasionadamente sobre el poder de las historias para conectar a las personas. Las palabras tienen el poder de transformar vidas, Javier. No solo la tuya, sino también la de todos aquellos que te lean. Compartir lo que sientes es un acto de valentía, enfatizó. Las palabras de la gente penetraron en su mente, arrastrando consigo sus ansiedades. ¿Era realmente un acto de valentía lo que estaba planeando o meramente un intento de autocomplacencia? La verdad era que la idea de compartir sus vivencias le daba tanto miedo como emoción. Por un momento, sintió que el universo conspiraba para empujarlo hacia adelante. Pero, ¿podría él realmente dar ese paso? Daniel continuó hablando de cómo había ayudado a otros escritores en su camino, presentando obras que antes habían permanecido ocultas. Javier sintió una punzada de envidia por aquellos que ya habían dado el salto. Mientras su corazón se aceleraba, también aumentaba su inseguridad. ¿Dónde me sitúo yo en todo esto? ¿Qué valor podría tener mi historia? Estos pensamientos parecían pesados como piedras en su estómago. ¿Te gustaría compartir un fragmento de lo que has escrito?, le preguntó Daniel, lo que despertó un torrente de dudas en Javier. Se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a la posibilidad de ser un padre presente, sino también a la realidad de convertirse en un escritor. Era una bifurcación en su destino. A pesar del titubeo que lo invadía, un deseo ardiente comenzó a formarse, uno que no podía ignorar. Tal vez si doy este paso podría inspirar a otros, pensó, identificando lo que realmente estaba en juego. Sin embargo, la voz interna del escepticismo continuaba susurrándole, preguntándole si realmente tenía algo que ofrecer. Cada tropezón con su autocrítica lo frenaba. Pero al observar a Daniel, tan seguro, tan lleno de vida y propósito, Javier se dio cuenta de que no podía dejar pasar esta oportunidad. Sí, dijo, finalmente, consciente de que su respuesta no solo era un compromiso con Daniel, sino también consigo mismo. Voy a compartirlo. Se sentía expuesto, pero también imbuido de un propósito nuevo. En ese instante, el miedo empezó a transformarse lentamente en determinación. Esa noche se sentó frente a su computadora, sintiendo que el aire alrededor suyo estaba cargado de potencial. Desde adentro brotaron descubrimientos. La historia que comenzaba a brotar no solo hablaba sobre su vida, sino que reflejaba a cada uno de sus hijos, sus aventuras juntos y sus fracasos. Sin embargo, conforme las palabras fluían, también emergieron recuerdos que le apretaban el corazón, momentos que había preferido olvidar, pero que eran igualmente importantes. Cada palabra escrita lo acercaba un poco más a su verdad, y por lo tanto, a la conexión que anhelaba con ellos. Pero al poco tiempo, un pensamiento inquietante lo abordó.
¿Sería suficiente? En su afán de ser el padre que había prometido ser, también deseaba ser un escritor que hiciera justicia a su propio viaje. ¿Cómo lograría equilibrar ambas facetas y además ser vulnerable en su escritura sin temer el rechazo? Mientras escribía, oyó el sonido familiar de un mensaje entrante en su teléfono. Un clásico pitido que lo desconectó de su proceso creativo y lo trajo de vuelta a la realidad. Cuando miró la pantalla, una notificación desconcertante parpadeaba. Un aviso de su ex esposa sobre una reunión inesperada que pondría a prueba no solo su conexión con los hijos, sino también su capacidad para enfrentar los temas que había comenzado a explorar en su escritura. Javier sabía que enfrentaría una prueba de fuego, una disyuntiva que podría cambiar el rumbo de su vida. Los ecos de sus inseguridades resonaban en su mente mientras contemplaba el impacto que tendría esta nueva reunión. ¿Sería un camino hacia la reconciliación o un desperdicio de oportunidades? A medida que reflexionaba, la pregunta lo invadió. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar no solo sus propios temores, sino también los de su familia? Dejándolo con la certeza de que un cambio era inminente. El día de la reunión llegó más rápido de lo que Javier había anticipado. La tensión en su pecho era palpable, como si cada respiración lo acercara un poco más a un precipicio emocional. Se miró al espejo antes de salir de casa, intentando memorizar sus propias palabras, aquellas que lo habían llevado a decidir compartir su historia. Hoy demostraría que era un padre digno de sus hijos y un escritor que podía enfrentar sus miedos. El camino hacia la oficina de su ex esposa se tornó en un laberinto de pensamientos contradictorios. Sabía que enfrentar a la mujer con quien había compartido tanto no solo era un reto personal, sino el primer paso hacia su propia redención. Sin embargo, el temor a ser juzgado, a que la fragilidad de su nueva realidad se desmoronara ante ella, acechaba en cada esquina de su mente. Al llegar, Javier sintió un torbellino de emociones. No era solo la idea de hablar de sus hijos, sino de asumir su rol como narrador de su propia vida, un desafío que siempre había eludido. La oficina tenía un aire neutro, casi clínico, y respiró profundamente antes de cruzar la puerta. La mirada de su ex esposa era una mezcla de sorpresa y recelo. Javier, comenzó, con un tono que no prometía suavidad. Sin embargo, en su interior había una única misión que lo empujaba: demostrar que había cambiado, que no solo deseaba el bienestar de sus hijos, sino que estaba dispuesto a luchar por ellos, incluso en la escritura. La conversación iba y venía, saltando entre el pasado y el presente, hasta que ella mencionó algo que lo cortó por dentro. Nunca entendiste lo que significaba ser un padre. Solo contemplabas desde la distancia. Esa frase resonó en Javier, reviviendo sus inseguridades. ¿Era culpa de su búsqueda personal que sus hijos no lo conocieran de la manera que él quería? Pero el momento de la verdad lo despertó. En lugar de retroceder, tomó una decisión. No puedes juzgarme únicamente por mis fracasos. He empezado a escribir, a encontrar mi voz, y quiero que lo sepas porque en mis palabras también hay un lugar para ti y para nuestros hijos. La mirada de su ex esposa cambió levemente, como si comenzara a ver una chispa de determinación donde antes había incerteza. Ella lo había conocido como un soñador, pero nunca como alguien dispuesto a luchar realmente por sus sueños y su familia. La conversación se convirtió en un intercambio más honesto, y Javier se sintió más presente y comprometido. La conversación los llevó a hablar sobre el futuro. Javier sabía que debía presentar su desarrollo no solo como un escritor, sino como un padre que había despertado a finalmente asumir sus responsabilidades. Una parte de él dudaba de su capacidad para ser incluido en la vida de sus hijos, pero mientras hablaba, otra parte se estaba alimentando de la vulnerabilidad que había estado ocultando.
Al finalizar la charla, Javier se dio cuenta de que este era el primer paso, no solo en su papel como padre, sino también como escritor. La vulnerabilidad que había sentido al compartir sus temores comenzaba a fluir en su escritura. Esa noche se volvió a sentar frente a su computadora, y mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, la historia cobró vida. Cada palabra era un eco de lo que había aprendido en la reunión, una mezcla de amor, dolor y redención. Al despertar el siguiente día, Javier recibió un mensaje inesperado. Era Daniel, el agente literario. «Javier, estoy ansioso por ver lo que has escrito. ¿Podemos programar una reunión?» El corazón de Javier latió con fuerza. Un nuevo impulso le llenó de adrenalina. Sabía que esta era su oportunidad. Frente a su computadora, sintió el peso de sus decisiones, conectando las piezas de su vida en un hilo narrativo. Tal vez esto es más que contar una historia, es hacer que cada uno de mis temores y deseos tenga su propio lugar, reflexionó. Mientras enviaba un fragmento de su trabajo a Daniel, un profundo bienestar le envolvió, pero en el fondo una duda lo asaltaba. ¿Realmente estaba preparado para mostrar su alma al mundo, o todo esto era solo una quimera construida sobre ansias de validación? Sin embargo, ahora era inevitable. Sin opción a retroceder, Javier sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podía realmente desnudarse emocionalmente y hacerse visible a través de sus palabras? La pregunta seguía flotando en el aire, una invitación a un destino incierto que le esperaba al final de este camino. Javier se sentó en su escritorio, la pantalla iluminada proyectando sombras que se mezclaban con su creciente ansiedad. La reunión con Daniel no era solo un encuentro profesional, era la cristalización de su transformación personal, un reflejo de cómo había decidido enfrentarse a sus propias inseguridades. Cada palabra que había escrito en los días anteriores resonaba con la sinceridad de su proceso interno, pero ahora las dudas comenzaban a infiltrarse de nuevo. Mientras revisaba su fragmento, leía y releía cada oración, buscando la perfección que parecía esquisiva. Había puesto en su texto la historia de un padre que falló, un hombre que había permitido que sus sueños lo separaran de su familia. A medida que ahondaba en la narrativa, sentía que cada palabra representaba un golpe directo a sus miedos. Se preguntó si sus palabras serían suficientes para convencer a Daniel, pero también si serían suficientes para convencer a sí mismo. Esa noche decidió salir a caminar, como un intento de despejar su mente. Mientras caminaba por las calles iluminadas, sus pensamientos se dispersaron al ritmo de sus pasos. Vio familias reunidas, risas llenando la atmósfera, y su corazón se apretó. Recordó las sonrisas de sus hijos, los momentos en los que se sintieron amados. Ahí estaba su motor, su motivación. No podía volver atrás. La decisión de ser un padre presente era irrevocable, pero también lo era su deseo de ser un escritor auténtico. A la mañana siguiente, un correo confirmando la reunión de la tarde lo sacudió de su ensueño. Javier sintió que era un paso hacia lo inevitable, un cruce de caminos, donde su destino personal y profesional se conectaban. Era capaz de presentarse ante la gente como una figura renovada, consciente de sus fracasos, o seguiría a la sombra de sus miedos. Una hora antes de la reunión, se sentó frente al espejo una vez más. Esta vez se concentró en su reflejo, buscando la valentía en su mirada. «Hoy no soy el mismo de ayer», se dijo. Se vestía con una chaqueta que le daba un aire de profesionalismo, pero también simbolizaba esta nueva identidad que estaba construyendo. Al llegar a la oficina de Daniel, sintió un torbellino de adrenalina corroborando su decisión. La sala de espera era pequeña, con un par de sillas de cuero y una mesa baja llena de libros.
En uno de ellos reconoció a un autor cuyas obras admiraba. Esa conexión lo hizo sentir como un impostor, pero también como un aspirante. Cuando finalmente se sentó frente a Daniel, notó que el agente lo miraba con atención. «He leído el fragmento que enviaste», comenzó Daniel. Su voz era firme. «Te veo buscando una voz auténtica, pero ¿cómo lograste llevar a tus personajes a un lugar donde la vulnerabilidad se siente real?» En ese momento, Javier decidió abrir su relato. Sin titubear, le habló de su experiencia, de la reunión con su exesposa, de la lucha interna que había enfrentado para lidiar con su pasado. Esa entrega le desbloqueó una corriente de confianza. Mientras hablaba, sentía que cada palabra resonaba con la verdad que había descubierto en sí mismo. La conversación fluyó y a cada pregunta, a cada respuesta, se sentía más seguro de sus decisiones. No solo se trataba de vender una historia, sino de resonar con un destino que ahora era parte de su propia narrativa. Daniel lo interrumpió. «Lo que compartes es poderoso. Tu crecimiento personal puede ser el mismo hilo que une tu escritura». Justo cuando pensaba que estaba avanzando, la imagen de sus hijos entró en su mente. ¿Y si ellos no ven el cambio que estoy tratando de hacer? ¿Qué si esto no es suficiente? Daniel miró directamente a sus ojos, detectando esa sombra de duda. La autenticidad no siempre complace, pero ¿estás dispuesto a arriesgarte a ser visto, a ser entendido, a ser vulnerable? Esa pregunta se instaló en Javier, un recordatorio de que su viaje apenas comenzaba. La reunión estaba llegando a su fin, pero Javier sentía que había más que compartir. La identidad del escritor estaba desnudando su corazón, preparándolo para lo que vendría. Mientras salía de la oficina, podía realmente enfrentar los ecos de su pasado y convertirlos en sus mayores fortalezas. Con cada paso, la tensión y expectativa crecían dentro de él. Se dio cuenta de que, al final, el verdadero desafío no era solo atraer a un agente, sino abrirse camino hacia su propia redención. Javier sabía que una nueva pregunta lo aguardaba en el horizonte. ¿Qué impacto tendría su historia en su vida y la de sus hijos? Javier se sentó nuevamente frente a su computadora, sintiendo el eco de sus decisiones resonar en el aire. Había dado un paso significativo al mostrar su trabajo a Daniel, pero todavía sentía que había una distancia abrumadora entre su presente y el futuro al que anhelaba llegar, tanto como padre como escritor. Había aprendido a enfrentar sus temores, pero en el fondo aún lo asaltaban dudas sobre su capacidad para ser el hombre que sus hijos necesitaban. Esa misma noche, mientras tecleaba sus pensamientos, una idea brillante emergió de su mente. ¿Por qué no escribir una carta para mis hijos? ¿Un relato en el que pueda plasmar cada uno de mis sentimientos?, se preguntó. Con determinación, comenzó a escribirles, explicando cómo su viaje había sido un camino lleno de altibajos, pero que cada paso lo acercaba más a ser el padre que siempre deseó ser. Querían conocer a un padre que no solo había cometido errores, sino que había luchado por enmendarlos. Las palabras fluyeron de su corazón. «Quiero que sepan que estoy aquí, listo para abrazar nuestros momentos juntos, sin importar cuán simples sean». Escribir esa carta fue liberador. A través de la tinta en el papel, sentía que purgaba un peso que había llevado durante años. El día del almuerzo con sus hijos había llegado. Javier iba preparado con un nuevo enfoque sobre cómo abordar el tiempo compartido. Quería crear una experiencia memorable y pensó que sería el momento ideal para darles la carta. Mientras se encontraba en el café, con el olor a café recién hecho elevándose por el aire, los vio llegar. Su corazón se aceleró al verles sonreír y jugar entre ellos. Aquello era un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. Durante la comida, compartieron risas y anécdotas, como si el tiempo no hubiera pasado. Javier, sintiendo la conexión florecer, decidió que era el momento adecuado. «Quiero mostrarles algo especial», dijo, sacando la carta de su mochila. «Escribí esto para ustedes». Sus manos temblaban un poco. No estaba seguro de la reacción que recibiría.
Ana y Mateo miraron a su padre con curiosidad. Mientras leía la carta, Javier notó cómo sus ojos se iluminaban de emoción. Había un aspecto catártico en ese compartir, como si estuvieran sellando un pacto entre el pasado y el futuro. Las palabras que el padre compartía se consolidaban en promesas de volver a conectar, de ser parte de sus vidas como jamás lo había sido. Al finalizar la lectura, los abrazos de sus hijos lo envolvieron como una cálida manta. «Papá, no queremos que te vayas nunca más», dijo Mateo, mientras su hermana asentía con fervor. En ese momento, Javier supo que había hecho lo correcto. Las sombras que habían plagado su relación comenzaban a disiparse, y cada segundo que compartían se convertía en un ladrillo más en el andamio de su renovada paternidad. Volviendo a casa esa noche, se sintió ligerísimo. Había enfrentado su pasado y lo había convertido en parte de su futuro. La inseguridad que antes lo mantenía cautivo había desaparecido, reemplazada por un profundo sentido de propósito. La escritura había sido su salvación, y a partir de entonces no solo escribiría para sanar, sino también para inspirar. La semana siguiente tuvo otra reunión con Daniel. Su manuscrito había evolucionado, reflejando las experiencias que compartió con sus hijos. Cuando se sentó frente a su agente, sintió un aire de confianza. Daniel sonrió mientras leía las páginas que le entregó. «Esto es lo que busca el mundo, Javier. Tu voz es auténtica». El eco de ese reconocimiento lo llenó de una satisfacción inmensa. Era el fruto de su esfuerzo, el resultado de su lucha personal por renacer y ser un mejor padre. Javier sabía que estaba construyendo un futuro para él y sus hijos que aceptaba las huellas de su pasado, pero no dejaba que las definieran. La vida les presentó un nuevo reto. Sus hijos debían mudarse temporalmente a otra ciudad para seguir una oportunidad académica. Sin embargo, Javier ya no sentía temor. Había forjado un lazo sólido con ellos. Habló con su exesposa y, sorprendentemente, acordaron un plan que le permitiría seguir participando en sus vidas. Con su escritura como su nueva guía, no solo quería ser un padre presente en la distancia, sino también a través de las historias que estaba creando. Así, Javier no solo logró reforzar su identidad como padre, sino que también vio cómo su narrativa comenzaba a resonar fuera de su familia. A medida que se adentraba en nuevas oportunidades de publicación y talleres, los ecos de su experiencia personal se transformaron en historias que otros podrían leer y en las que podrían identificarse. Un mes después, recibió la noticia de que su trabajo había sido aceptado para publicación. Mientras lo celebraba con sus hijos, se dio cuenta de que había conquistado no solo el temor de ser un escritor, sino también el desafío de ser el padre que siempre soñó ser. Su historia personal se tornó pieza clave de un relato mayor donde la transformación se extendía mucho más allá de su propio ser. La realización estaba allí. Había alcanzado un equilibrio entre su desarrollo personal y la relación crucial con sus hijos. Ahora, con la vista en el horizonte, sabía que este era solo el comienzo. Ahora es su momento. Si disfrutaron de esta emocionante transformación, necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo es vital para seguir creando más relatos de superación personal.